Entonces, en esta semana, bueno, me presento. Mi nombre es Roselvira Cedillo Villar, ustedes ya tienen mi correo electrónico y entonces eh, les recuerdo que estamos en la unidad 3. Esta unidad empezó el 25 de marzo y va a acabar el 3 de abril. La entrega a tiempo sería el 1 de abril y una entrega retrasada pues sería en una etapa posterior. Entonces, aquí tenemos nuestra sesión de los martes, que es de 6:30 a 7:30, y la sesión de los jueves, que es en la que nos encontramos. En esta sesión del jueves, pues está llevando a cabo el 31 de marzo de 6:30 a 7:30. Esta liga ya va a ser permanente, es decir, va a estar vigente para la sesión 4, la sesión 5 y la sesión 6. Entonces todos vamos a acceder a esta misma liga de Meet. Entonces, esta es la liga de la sesión y bueno, estamos revisando la unidad 3. Aquí en esta diapositiva, si ya tuvieron acceso al Drive, van a encontrar todos los medios de comunicación por los que yo les voy a estar posteando información. Está el Classroom, está el canal de YouTube y está la carpeta compartida de Drive que les acabo de pasar. Entonces, aquí van a revisar pues los contenidos, el video de las reuniones sincrónicas. Si por algún motivo ustedes no pueden llegar a una reunión sincrónica, por favor posteen un comentario en el video. Esto es muy importante porque me gustaría saber si tienen alguna duda o digamos si requieren algún material adicional con el cual los pueda apoyar. Entonces, por favor comenten en los videos, ¿va? Esta es ahora sí la unidad 3, que se titula Actividades económicas y población, es decir, vamos a analizar tanto las actividades económicas en el territorio como las características de la población. El objetivo básicamente de esta unidad es que ustedes puedan analizar cómo es que las diferentes actividades económicas primarias, secundarias, terciarias afectan y son afectadas por la población, específicamente por tres fenómenos muy importantes para la demografía, que es la fecundidad, la mortalidad y la digamos migración. Entonces, lo que busca conocer o lo que busca responder esta unidad es cuál es la importancia de conocer estos elementos y su influencia en las relaciones internacionales. Es decir, a mí para qué me sirve como estudiante de relaciones internacionales, para qué me sirve aprender qué actividades económicas hay en el territorio y cómo la población se distribuye, cómo crece, cómo digamos migra, cómo muere, y eso para qué me sirve, ¿no? Entonces, lo que se busca que ustedes aprendan es que puedan integrarse en comunidades de aprendizaje, es decir, que participen en los foros, tanto en el foro de reforzamiento como en el foro de dudas, para que, digamos, incorporen tanto estos conocimientos sobre las actividades económicas como sobre la población en el estudio de las relaciones internacionales. Entonces, ese es el objetivo de esta unidad. El contenido de esta unidad tiene 9 apartados. Es una de las unidades más largas. Entonces, vamos a ver los sectores de producción económica, las actividades primarias, secundarias y terciarias. Es decir, primarias pues es la agricultura, la ganadería, la extracción minera. Las secundarias pues es todo lo que se refiere a la industria, y las terciarias a servicios y comercio. Entonces, después de esto vamos a ver la interrelación entre individuo y medio, o sea, medio como el contexto en el cual está inmerso el individuo, la distribución geográfica tanto de las actividades económicas a nivel global, o sea, en las distintas partes del territorio. Después, cómo es que la globalización ha afectado
digamos, los bloques de integración regional. Por ejemplo, un bloque de integración regional es el que forma América del Norte y tiene, digamos, como fundamento de integración primero el GATT, después el Tratado de Libre Comercio y ahora el acuerdo entre Canadá, México y Estados Unidos. Eso hace que la región América del Norte esté conformada por Canadá, Estados Unidos y México. Eso hace una integración regional. Otra integración regional es la Unión Europea, es decir, todos los países que pasaron a formar parte de la Unión Europea y, digamos, comparten algunas tanto actividades económicas como características históricas y culturales. Otro, digamos, otro ejemplo de integración económica pues es el Mercosur, ¿no? Entonces, otro ejemplo es el tratado que se firmó entre los tigres asiáticos, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de integraciones económicas que acontecen y acontecieron y acontecerán a partir del proceso de integración económica y globalización. Después, como esto pasa en el caso de México, el concepto de población, las principales dinámicas demográficas, que es natalidad, mortalidad, morbilidad, digamos, la población absoluta y relativa, el crecimiento urbano rural y la población económicamente activa e inactiva. Cómo afectan los flujos migratorios a las dinámicas poblacionales y económicas y cómo es que el crecimiento y la distribución de la población afectan las políticas demográficas del mundo. Es decir, digamos que el incidente crítico de esta unidad es analizar la migración centroamericana hacia México. México reconoció en la ley general en la ley de migración que es un país de origen, destino y tránsito de las migraciones. Es decir, hay una migración que sale, que es emigración, los mexicanos que salen a otros países, principalmente Estados Unidos, el 80% de nuestra migración, o sea, de las personas que salen de México mexicanas, se van a los Estados Unidos, en el segundo lugar a Canadá y después a otras partes del mundo, ¿no? Después, esto es emigración, pero también hay personas que están en tránsito, es decir, actualmente la migración centroamericana, en el caso ideal, estaría en tránsito por México, ¿no? Es decir, las personas que salen y vienen de, digamos, algunos países como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, buscan o tienen como destino final Estados Unidos. Sin embargo, en ese tránsito también sucede que llegan a la frontera norte y no consiguen el asilo deseado y entonces se quedan a vivir en México. Pero también tenemos migraciones que sí tienen como destino México. En este caso, por ejemplo, tenemos la población en edad avanzada que tiene casas de asilo en algunas zonas como Baja California, y entonces esa población pues tiene como destino México, ¿no? Estas casas, digamos, ya de personas jubiladas se asientan principalmente en destinos turísticos como las Baja California Sur y Baja California Norte y la península de Yucatán. Entonces ahí hay una migración pequeñita, pero es muy importante, de estadounidenses. Otra, digamos, migración importante también ha crecido la migración de algunos países de Asia como China, Corea y Japón hacia México, y también la migración de algunos países como Colombia. Entonces ahí nosotros somos destino. En el caso de Centroamérica, tránsito, y en el caso de migración, pues nuestra población principalmente emigra hacia Estados Unidos y Canadá. Entonces, bueno, este es el contenido de la unidad a grandes rasgos, y después ustedes tienen dos actividades que realizar. La primera es la experiencia de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje tiene el propósito
de que ustedes identifiquen las principales características y problemáticas de los flujos migratorios en México, lo que les comenté, ¿no? Esos flujos migratorios de mexicanos que se van a otros países, de migrantes que transitan por México y que es en este caso la migración centroamericana, y inmigrantes que tienen como destino nuestro país, ¿no? Entonces, esa es la complejidad del fenómeno migratorio en México. Les dan como lecturas obligatorias esta de migrantes centroamericanos en tránsito por México, primacía de los derechos humanos o de los capitales. Y la segunda, migración centroamericana en tránsito por México, del Consejo Nacional de Población. Estas dos lecturas son obligatorias, es decir, ustedes las tienen que revisar para hacer su infografía. Entonces, ustedes van a hacer su infografía y van a responder dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son las principales causas de la migración centroamericana hacia México? La segunda, ¿cómo son las características y cifras de la migración centroamericana hacia México? Aquí no solamente nos interesan las características, sino que ustedes conozcan las cifras, es decir, cuántos migrantes de cada, digamos, país de Centroamérica migran hacia México, ¿no? ¿Cuál es el país que tiene o sea, del cual salen más migrantes, ¿no? Entonces, por favor, analicen cifras, pero aquí va una nota. Les puse, no sé si se dieron cuenta, de algunas ligas donde ustedes pueden revisar lo que es el formato APA, porque todas las citas en texto y las referencias bibliográficas de sus trabajos deben ir en formato APA. Ahorita les voy a recordar algunas de esas ligas. Esa infografía la deben de guardar en este formato: LRIN, unidad 3, experiencia de aprendizaje, apellido paterno, nombre, .pdf. Entonces es importante que las guarden en PDF y suban la infografía a la plataforma en la experiencia de aprendizaje. Entonces, por favor, enfóquense en responder estas dos preguntas y mandar la infografía en PDF. Ahora voy, si ustedes quieren revisar estos documentos, solamente basta con que les den clic aquí a las ligas. Una vez que les den clic a esas ligas, van a poder acá encontrar los documentos. Yo le voy a dar clic de una vez a las dos ligas para visualizar esos dos documentos. Entonces, tengo este documento que es Migración Centroamericana en Tránsito y que aquí voy a descargar. Si ustedes dan clic aquí a la flechita, lo pueden descargar, y aquí yo lo voy a poner en descargas y después se los voy a subir a la carpeta de Drive. Lo mismo hago con este. Aquí está el artículo, está en PDF completo, le doy descargar y de esa forma ustedes los pueden descargar en sus computadoras, ambos archivos, ¿no? Entonces solamente dando clic aquí a las ligas que están en la presentación para que los consulten. Entonces, por ejemplo, acá tengo las descargas. Esto está en descargas. Estos son los dos últimos archivos que yo tengo acá. Acá tengo la carpeta, y entonces yo lo único que voy a hacer es copiar esos archivos en su carpeta y ya ahí los tiene, ¿va? Ahora, ¿cuáles son las sugerencias para esta actividad? Primero es que sean ordenados, sean concisos, que la infografía es gráfica, entonces tiene que llevar imágenes, diseños que ayuden a comprender la información. Por favor, omitan copiar literalmente. Este comentario se los hice en la tarea pasada, ¿no? Deben de aprender a citar, porque si no citan adecuadamente se considera plagio. Entonces, por favor, aprendamos a citar.
Por eso les voy a compartir cómo utilizar este formato APA. Los criterios de evaluación es que primero contesten de manera clara las dos preguntas que plantea la actividad de aprendizaje. Tengan una organización visual de su actividad, cuiden su redacción y ortografía, tengan referencias bibliográficas en APA y consulten por favor la rúbrica de la actividad. Entonces, todo esto se va a tomar en cuenta. Ahora, vámonos rápidamente al foro de reforzamiento. El foro de reforzamiento tiene como objetivo que ustedes discutan entre ustedes, se lean entre ustedes, comenten entre ustedes un tema en específico. El tema es que ustedes conozcan las principales características de la población en México, es decir, bueno, ¿cuántos somos? ¿Cuáles son nuestras principales actividades económicas? ¿Cómo es nuestro gobierno? ¿Es una democracia, una dictadura, etc., ¿no? Dentro de las democracias, si tal vez es un presidencialismo, ¿cuáles son los principales problemas sociales? Digamos, puede ser la desigualdad, la discriminación, ¿no? Entonces, que averigüen un poco sobre estos problemas. Aquí les dicen, revisa los siguientes datos de demografía y sociedad. ¿Cuáles son las y que respondan esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las principales características demográficas de México? Y aquí es donde vamos a revisar la liga. Esta es una liga al INEGI. Este es el INEGI, ¿no? Entonces el INEGI tiene diversos formatos de búsqueda, temas, programas, sistemas. En este caso, en los temas, aquí temas, estamos buscando población. Entonces, ¿por qué? Porque este tema es población. Entonces nos vamos a ir a la población, a este tema. Y en población tenemos varias cosas: natalidad, mortalidad, nupcialidad, migración, lengua indígena y religión. Entonces el ejercicio consiste en que ustedes naveguen por esta página, también se las comparto en este momento vía el chat, y solamente revisen los datos que tienen acá, ¿no? Lo primero que van a observar es cómo ha crecido la población a través del tiempo. ¿Cuánta población tenemos en el 2020? 126 millones 14.024 habitantes. Esta es la población del 2020 que se toma del Censo de Población y Vivienda del 2020. Después, ¿cuál es el porcentaje de hombres y mujeres? Casi 49% hombres, 51% mujeres. ¿Cómo es la estructura poblacional de esa población? Aquí ha disminuido la fecundidad porque la base de la pirámide pues disminuyó, ¿no? Y de ahí tenemos un incipiente proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Porque la población en edad avanzada está creciendo. Aquí tenemos que hay una población, digamos, en edad laboral que también es bastante amplia, tanto en hombres como en mujeres. Esa solamente es la parte de la pirámide de población. La edad media de la población mexicana es de 29 años y hay menos hombres que mujeres, y esto debido a que, digamos, los hombres mueren a edades jóvenes, es decir, hay mayor mortalidad en los bebés menores de un año, y también a que hay una migración importante de hombres hacia la región de América del Norte. Entonces aquí, ¿no? Cómo la relación de hombres-mujeres era mayor y cómo ha ido disminuyendo. Aquí en 2015 fue la más baja porque en este periodo la migración fue saldo cero. O sea, no, digamos que la migración disminuyó drásticamente en el 2015 debido a la recesión económica y a las restricciones migratorias que afectaron, digamos, a los mexicanos que tenían como destino Estados Unidos. El índice de envejecimiento, que va cada vez en incremento, es decir, por cada 100 habitantes hay cerca de 40 adultos mayores.
Pues esto va a ir incrementando a lo largo del tiempo. La relación de dependencia, es decir, cuántos niños y adultos mayores hay por cada población económicamente activa. La población económicamente activa es la población de los 15 a los 64 años, es decir, que están en edad de realizar alguna actividad de trabajo de manera remunerada. Entonces, pues están los datos de la población y ustedes pueden ir revisando los datos de natalidad y fecundidad. Aquí, como la fecundidad está en descenso, es decir, los nacimientos están descendiendo, y otros indicadores, ¿no? Entonces está la fecundidad, está la mortalidad, las defunciones, por ejemplo, cómo aumentaron las defunciones aquí a causa de COVID, tenemos 1 millón, ¿no? Esta es la sobremortalidad. Después el índice de sobremortalidad masculina, si bien creció, también las defunciones masculinas pues incrementaron en mayor medida. Y la mortalidad de menores de 1 año, de mujeres y hombres, como les dije, en los menores de 1 año normalmente mueren más hombres que mujeres. Entonces, ahí está la mortalidad, la nupcialidad, la migración, es decir, cuántos migrantes, aquí la migración por causa, o sea, la mayoría de la migración es por cuestiones familiares, después por trabajo, por inseguridad y violencia y por educativa. Y acá, ¿no? ¿Cómo se migra? Si se migra más a otra entidad, a otro país, o la población permanece por lo regular en su misma entidad. Entonces aquí tenemos todos los datos y ustedes tienen que construir un breve comentario de hasta 4 párrafos con esta información y citar esta información, obviamente. Entonces eso es lo que tienen que realizar en su foro de reforzamiento, es decir, agoten este recurso y revísenlo, ¿va? Ahí dándole clics en lengua indígena, en religión, y hagan un breve escrito de entre, digamos, 3 a 4 párrafos con los datos, citándolos, y bueno, ya, ¿no? Entonces, con esto paso rápidamente al formato APA. Yo les recomendé que revisaran un laboratorio que es el Laboratory de Purdue University, que es este. Y este laboratorio de la Universidad de Purdue tiene una sección para escritura, este es el Writing Lab, y aquí en ese, digamos, como un laboratorio de escritura, tiene esta versión que dice OWL, que es el laboratorio de la Universidad de Purdue, pero en español. Entonces, si ustedes le dan aquí clic en beta, está el estilo APA 7. Y entonces, en español nos dice cómo citar el formato general, o sea, todos los lineamientos para nosotros aprender a citar en APA, las citas en texto, o sea, lo básico. Nos da ejemplos, aquí están las citas. Según Jones, los estudiantes a menudo tenían dificultades para usar el estilo APA, especialmente cuando era su primera vez. Página 199, lo siento. Citas largas y están cada uno de los ejemplos. Solamente por favor revísenlos y vean cómo se citan. APA, notas al pie, notas finales, cuando son por autores, cuando son libros, cuando son fuentes electrónicas, cuando son tablas y figuras. Entonces les pongo esto, que también ya lo tienen en su foro de dudas, porque algunos me preguntaron cómo aprender a citar en APA. Entonces, y esto está completamente en español, es gratis, y aparte pues les sirve para aprender a ir citando, ¿no? Con esto también me gustaría pasar justo a la plataforma. Aquí en la plataforma les comenté, cuando vayan a la actividad 3,
por favor, aquí en el foro de reforzamiento, yo les recomiendo así, digamos, de manera muy, digamos, intensa, que cuando antes de poner aquí su aportación en el foro de reforzamiento, por favor, hagan este escrito, pero lo realicen en su documento. Aquí van a crear un Google Docs. Yo voy a crear aquí un Google Docs. Y entonces voy a crear este archivo, ¿no? Si tienen un correo Gmail, van a tener su Drive. Y acá yo le voy a poner foro, unidad 3, FR, que es foro de reforzamiento, ¿no? Y entonces aquí voy a utilizar el ejemplo de su compañera Fernanda. Y entonces yo voy a pasar este escrito por el revisor de ortografía de mi Google Docs. Entonces, la demografía es una ciencia que tiene por objeto tararara. Esto, ¿de qué autor y en qué año? Supongo tal vez le va a poner 2022. ¿Y de qué página lo tomó? Punto, no se le va a poner XX, ¿no? Porque si yo cito una definición y aunque yo haga una paráfrasis, yo esto lo tomé de algún lado, o sea, no fue de mi invención, de mi cabeza. Entonces tengo que poner, al menos si no es una cita textual, y esto yo lo creé, pues el autor, en este caso, por ejemplo, hay una definición de demografía en el libro de Belty de demografía, y ese libro fue publicado en el año 2002. Yo conozco ese libro, entonces les puedo decir que es Belty 2002, ¿no? Y ya con esto estoy citando. Después acá me dice, bueno, estás utilizando, por otra parte, la población se forma por un grupo de personas que comparten rasgos de tipo social, cultural, geográfico, político o algún lleva acento otro tipo, lo que me permite mantener una cierta uniformidad y permanencia, lo que les permite, mantener una cierta uniformidad y pertenencia en el tiempo. Acá, por ejemplo, en una cita no lleva el nombre, sino solamente el apellido. El punto va después de la cita, porque estoy refiriendo a este texto, y le pongo el año, ¿no? Esta es un párrafo, pero es la introducción a mis datos, entonces no es un párrafo aparte, sino es un punto y seguido. Y acá es INEGI, ¿no? INEGI 2020. La población no divide, sino se divide. Entonces, si yo utilizo primero y redacto primero en Google Docs mi aportación, pues checo la ortografía, la redacción y incluyo mis citas. Entonces ahí, por favor, bueno, corrijan esos aspectos, porque recuerden que cada uno de estos datos deben de ir adecuadamente citados, ¿no? En general, Fernanda lo hizo bien, solamente aquí le faltó la cita de dónde sacó esta definición de demografía. Incluso, por ejemplo, me podría decir, bueno, profesor, es que yo la saqué del contenido de la unidad, entonces tengo que citar Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos 2022, y acá poner mis referencias bibliográficas. No copié las referencias bibliográficas, voy a regresar aquí a copiarlas, ¿sale? Entonces ahora aquí estas son referencias, y eso sí, quiero marcarlo, referencias bibliográficas. ¿Y qué se diferencia unas referencias bibliográficas del resto?
Las referencias bibliográficas son las que ustedes citaron en este texto, no las que consultaron, sino las que efectivamente ustedes citaron en el texto. Esas son referencias bibliográficas. Y entonces, esas referencias, pues son las que ustedes tienen que poner en este documento, ¿no? Por ejemplo, esta de COESPO, pues no está adecuadamente citada porque más bien el autor es el Consejo Estatal de Población del Estado de México, que es el COESPO del Estado de México. Entonces, esta de características tarará, pues es el nombre del documento, pero no es el autor, ¿no? Es importante que si pongan consultado la fecha en la que lo consultaron y la liga, yo les recomiendo que siempre pongan URL y la dirección electrónica. Entonces, bueno, una vez que ya revisen esto, pues ya acceden a la plataforma y le ponen aquí responder réplica, copian este archivo así, ¿no? Copiar y lo pegan aquí y ya aparece con todas las características y le dan enviar. Así es como tienen que enviar su archivo. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario de cómo realizar esta actividad? ¿No hay dudas? No, profesora, ninguna. Ok. Yo sí, perdón. maestra. Sí, Perdón. ¿qué pasó, Dulce? Sí, maestra. Uh-huh. Yo tengo una duda, es ¿cómo lo vamos a referir? Así ponemos la pregunta, ¿cuántos somos? O ponemos así como una introducción, un desarrollo, o cómo se contestaría esta por preguntas. No, esta es por preguntas. O sea, es que a veces como que siempre ustedes ponen introducción, desarrollo y conclusiones. Si les pidiera digamos, el foro contestar en introducción, desarrollo y conclusiones, ahí ustedes ponen su introducción, su desarrollo y sus conclusiones. En este caso lo que les está diciendo es que reflexionen la pregunta. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Contestar la pregunta. Entonces, se pone la pregunta y entonces empiezan a describir sus datos. O sea, son sus 4 párrafos diciendo, bueno, las principales características en términos de población, natalidad, mortalidad y población indígena en México son, y dan sus datos, tararara, ¿no? Y después, sí pongan una breve conclusión, ¿no? Pero no necesariamente tienen que poner digamos, van a abrir un apartado y van a poner conclusiones, ¿no? Y se avientan otro, digamos, más extenso, ¿no? Sino que, por eso les ponía el ejemplo de lo que hizo un poco Fernanda. Si vemos este ejemplo de Fernanda, digo, más allá de las correcciones que hice en cuanto a estilo, aquí puso una breve conclusión, o sea, en sí, a ella, en conclusión, tenemos que la demografía es el estudio de la población humana, es decir, de las personas que ocupan una determinada área. Observamos los diversos registros que tuvo México en el año 2020, como la natalidad, mortalidad y otros según las estadísticas del INEGI. Entonces, solamente yo ahí le ampliaría un poquito la conclusión, o sea, para qué le sirvió esa revisión de datos, nada más, pero en general está bien. O sea, no necesitan hacer una extensión tan grande, sino que establezcan su conclusión, para qué fue relevante esa revisión, para qué les sirvió, ¿no? Entonces, y primordialmente contesten esta pregunta con base en los datos de INEGI, o sea, de la página de INEGI, estos, ¿no? Que les da población, natalidad, mortalidad, nupcialidad, migración, lengua indígena y religión. Entonces, no sé si haya quedado clara la respuesta, Dulce. No es necesario que tengan introducción, desarrollo y las conclusiones, sino el objetivo de esta actividad es que contesten la pregunta. Yo les digo, escriban de 3 a 4 párrafos y agreguen un párrafo de conclusiones. ¿Ok? Ok, sí, maestra, gracias. Y les pongo a su disposición. Profesora, bueno, es que no es duda, más bien que en el foro sí,
dice que sí pongamos introducción y desarrollo. O sea, bueno, a veces no dice, pero ahora sí dice. Entonces no lo ponemos así como tal, introducción y desarrollo, porque dice que pongamos una introducción y luego un desarrollo con nuestra respuesta y las citas y todo. Pero aquí, Entonces no sé si lo hacemos así o no. miren, yo estoy aquí en el foro, y dice presentación, y te da los datos, ¿no? Fuentes de información, estas son las fuentes de información. El propósito, y aquí dice reflexiona consultando introducción, desarrollo, tu respuesta a la pregunta. O sea, básicamente lo que ustedes tienen que enfocarse es en responder la pregunta. Pero, por ejemplo, y ahí, o sea, no, lo que me estoy refiriendo es que no pongan, o sea, no necesariamente tienen que poner introducción, ¿no? Y hacen un apartado de introducción, después desarrollo y nombran el apartado y ponen desarrollo, y después conclusiones, nombran el apartado y hacen el desarrollo. Sí, no pueden decir, bueno, en este foro voy a responder la pregunta de cuáles son las principales características demográficas de México. Las características que se me hacen relevantes destacar son bla 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 bla. Eso ya es una introducción, pero no necesito poner que es una introducción. Después, los dos párrafos. Las características más relevantes de la población mexicana son la natalidad, la edad promedio, el tamaño de la población, el proceso de envejecimiento, y yo me miento 2 párrafos señalando los principales datos. Y después, en conclusión, esta revisión de los datos me sirvió para entender que en México tenemos una gran población en edad laboral, estamos en un proceso de envejecimiento, la fecundidad ha descendido, son más mujeres que hombres debido a la mayor mortalidad que se da en alguna población y y ya, ¿no? Entonces ahí tengo una conclusión, pero no necesito crear los apartados, Sara. No sé si me está explicando en ese sentido. ¿Por qué? Porque Ok, sí. a veces ustedes crean los apartados y entonces terminan haciendo un ensayo en un foro. Y recuerden, la importancia del foro es que reflexionen, que se comenten, que se lean. Eso es lo que tienen que hacer en el foro. O sea, no escribir un ensayo eh, para sus compañeros, sino resumir información y que discutan y compartan. ¿Vale? Sí, maestra, gracias. Y no se les olvide Sí, gracias. Hola, Ajá. hola profesora, ¿qué tal? Buenas noches. Entré un poquito tarde a clase, pero más o menos me perdí. ¿Te perdiste? Sí, un poquito. ¿En qué Una te perdiste? disculpa. ¿En qué te perdiste? Yo creo que fue al principio. ¿En la experiencia de aprendizaje? ¿O hola, hola? No se escucha, pero bueno, si te perdiste un poquito, este video va a quedar grabado. Te recomiendo por favor, Ulises, que lo revises. Y cualquier duda me mandas un correo, sea vía mensajero, sea por correo electrónico o un comentario en el canal de YouTube, diciéndome exactamente dónde te perdiste. ¿Sale? ¿Es la monografía? Pues, Ah, ok, es en la infografía. ok, Ok, bueno, bueno. en la infografía, si es en la infografía, acá, bueno, voy a regresarme un poquito en la infografía, que es esta. Entonces, ya les subí los dos archivos que tienen que leer para realizar la infografía. La tienen en el Drive. Aquí están los dos archivos, estos dos que están aquí. Tienen que leerlos. En la infografía, ustedes van a tener ¿qué es lo que se va a hacer en la infografía? Crear una infografía, es decir, como un cartel que van a entregar en formato PDF, donde van a usar imágenes, digamos algunas símbolos, para responder y para dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son las principales causas de migración centroamericana hacia México?
cuáles son sus características y me citen cifras. Entonces, van a tener que citar cifras. Ustedes en la unidad 2 vieron, por ejemplo, que una de las principales causas es el cambio climático. En Centroamérica es una de las regiones más afectadas por el cambio climático. Entonces, han tenido huracanes, sismos, sequías. Entonces, eso hace, pues, obliga a las personas a moverse, ¿no? Pero también ha sido otra causa la violencia. Entonces, en Centroamérica se ha exacerbado la violencia. Entonces, la idea es que lean estos dos documentos y extraigan cuáles han sido las principales causas que han detonado la emigración de Centroamérica hacia México. Y justo las grafiquen, o sea, encuentren imágenes que den cuenta de esas causas. Por ejemplo, tal vez pueden ser la fecha de un huracán, una imagen de una sequía, tal vez la violencia, que es otra causa de migración, tal vez la búsqueda de mejores oportunidades o de empleo. O sea, pongan todas estas causas en imágenes y ustedes resuman en textos cortos la información que revisaron. No sé si esto, digamos, queda un poquito más claro. La idea es que una vez que tengan esa infografía, la manden en un documento PDF. Debe de ser PDF, ¿vale? Ahora, aquí, si se llega a presentar el mismo problema que tuvimos, que digamos por el tamaño sea muy pesado el archivo, pues van a tener que enviar una liga, como acá le hicimos en el ejemplo. O sea, van a poner y compartir una liga. Si eso no funciona, tenemos otra forma. Aquí yo voy a poner una tarea, y en esa tarea, que es en el Classroom, yo voy a poner unidad 3, acá, infografía. Y entonces ustedes van a poder subir esa infografía a este archivo acá. O sea, suben la infografía y yo voy a poder ver esa tarea. Entonces, si ustedes por algún motivo, no sé, cualquiera que sea, está muy pesada su infografía, la plataforma no funciona, etc., por favor súbanla a esta sección. Aquí tienen el tablón, aquí tienen el trabajo en clase y acá ya tienen la actividad. Entonces, yo voy a poder visualizar, si ustedes la suben aquí, su tarea. Pero no solamente eso, si ustedes suben acá la tarea, acá los que tengo, ustedes pueden compartir la liga que aparece aquí. Entonces, yo los invitaría a compartir esa liga de esta carpeta. O sea, para que ya no estemos con que me manden enlaces de sus computadoras o enlaces a otras cosas que a veces es difícil visualizar, ¿no? Entonces, por favor, tenemos esas alternativas. Súbanla primero a la plataforma. Si no sube, la segunda opción es que la suban a la plataforma de Classroom para que al menos yo la pueda ver y tenga la evidencia que ustedes entregaron su trabajo a tiempo. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda o comentario? No, de mi parte ya es todo, No. profesora, y muchas Profesora, gracias. yo sí tengo, Ok, ¿qué pasó? una me confundí un poco ahorita cuando estábamos viendo la diapositiva de la experiencia de aprendizaje. Ok, Esa diapositiva es la que usted hace en el plan de trabajo, ¿no? exacto, sí. Ay, es que me confundí un poco porque ahorita que estábamos viendo lo de responder a las dos preguntas, me confundí un poco, como que no recordaba esa parte, y sí fue porque me metí en la experiencia de aprendizaje de la página de la escuela. Ajá. Y dice, realiza una infografía con base en los textos recomendados en la que señales cuáles son las principales causas de la migración centroamericana hacia México, así como sus características y cifras.
Y no recordaba haber leído esas dos preguntas, pero entonces esa es de la que usted hace en el plan de trabajo. Sí, es la que yo hago en el plan de trabajo y se las dividí en dos porque son dos preguntas en una, Fernanda. La primera es cuáles son las principales causas de la migración centroamericana y el así como, ahí están características y cifras. Entonces realmente en la redacción es un poco confusa de la plataforma y les están haciendo dos preguntas en lugar de una. Entonces, si ustedes solamente contestan las causas y no ponen las características y las cifras, pues está incompleta. Entonces, esta fue la única forma en la que quedará clara, súper claro, que tienen que contestar estas dos preguntas. Aunque en la plataforma sea solamente una pregunta, que en realidad son dos, porque tienen que dar cuenta de las características y cifras de esa migración centroamericana. Ah, ok, profesora, de acuerdo, está bien. Sí, nada más es eso, o sea, esto lo hice para que quedara más claro, ¿no? Que les están preguntando dos preguntas. Por eso les pusieron así como sus características y las cifras de qué? De la migración centroamericana hacia México. O sea, tienen que poner las causas, las características y las cifras. ¿Va? Ok, sí, sí. Maestra, ¿y cómo sería unas características de Por, esa de esa migración. migración? Por ejemplo, no sé, una característica es que migran por cuestiones laborales, ¿no? Que tienen como destino Estados Unidos, aunque se quedan a veces en tránsito por México. Entonces, esa es una característica, que migran principalmente hombres o que migran niños, ¿no? O que son familias